Yo no sé lo que me va a hacer. Le mostré una foto de un corte italiano y lo primero que empezó fue: no se extrañen si me deja pelado. ¿Ah? Beautiful, beautiful. La mitad de la ciudad va a quedar con mi ADN, pero puso sus cosas y es muy normal. ¿Cómo anda la bandurria latina? Estamos en Vietnam, en Ninh Binh, y encontramos un peluquero callejero que por 50.000 dong, o sea, por $2, nos va a cortar el pelo. Veníamos caminando por la ciudad, que no tiene mucho que ofrecer, nos vamos a ir a un pueblo con mucha más naturaleza mañana. Lo encontramos 50.000 dong, así que esperemos que nos entienda. Nos vamos a cortar el pelo en la calle y espero que lo disfruten. Sorry. He's good? Good? Me ahorcó. I cannot move. No move. Okay. Yo no sé lo que me va a hacer. Le mostré una foto de un corte italiano y lo primero que empezó fue arrancar por arriba. Menos mal que el pelo me crece rápido. What's your name, sir? Ni pelota. What's your name, sir? Ni pelota. Acá todo lo que no te entienden te dicen que sí, así que no se extrañen si me deja pelado. O si me tiñe el pelo, capaz que me lo mete azul. Sir? Ni pelota que me da, ¿eh? Va a ser difícil hablar con él. What's his name? Me dice que sí. Acá se complica todo. Se acercó uno recién a ver el video, a ver que estábamos filmando. Le pregunté cuál es el nombre y te dicen que sí. Le entró a la barba. Que tiene 2 pelos, pero hasta ahora, por más que parezca mentira, pagamos $1.15 en Laos. Impresionante cómo me cortó. Creo que si no es de las mejores veces que me cortaron el pelo en mi vida, le pegan el palo. Impresionante. Les voy a dejar por si no vieron ese video. It's good. Me mira de atrás. It's good. Sir. Ah, se cagan de risa, pero no te responden nada. It's good? Yeah? What's his name? ¿Ah? No te responden nada, ¿eh? My name Hải. Hi? My name Hải. Oh, hi. My name is Alejandro. Él se mira en el espejo. Em cắt cho em được. Ah, se quiere cortar él también. Ahí viene otro más que se suma a la reunión. ¿Ah? Beautiful, beautiful. Yeah, beautiful. Bueno, esto es lo que tiene Vietnam. Nosotros también lo vimos en Hanoi. El espejo, con sus instrumentos, colgado arriba de un árbol. Le puso ahí un tornillo, puso sus cosas y es muy normal. Lo que no sé después a dónde va a parar todo este pelo. La mitad de la ciudad va a quedar con mi ADN, pero hace todo rústico el señor. Te pone la manta, te acota. Te pone los brazos, te lo deja ahí apretado, que no te puede ni mover la cabeza, te la acomoda. Bueno, gente, qué día tan loco tuvimos hoy en las calles de Ninh Binh. Realmente estábamos muy emocionados por grabar este video para ustedes. Ya lo hicimos en Tailandia, lo hicimos en Laos y saben que a mí personalmente me encanta este tipo de contenidos, así que cuando vimos a este peluquero improvisado en la calle, lo queríamos compartir con ustedes, pero ¿qué creen? Nos quedamos sin batería en el micrófono. Muchas veces la vida del youtuber parece fácil, pero créanme que no lo es bastante difícil y sobre todo si hay algo que tampoco es aburrida, eso seguro. Así que ahí estábamos con nuestra cámara en mano, pero cero sonido. Son cosas que pasan, pero ¿saben qué? A veces las mejores cosas suceden cuando uno menos las espera. Y resulta que este peluquero al que fuimos prácticamente no hablaba inglés. Ya vieron que
ni siquiera nos contestaba, así que tener el micrófono con batería no sé si hubiese cambiado mucho la ecuación de hablar poco y nada, pero con las manos era un experto. Sinceramente, cuando agarraba la tijera nos sorprendió con este corte de pelo que ni siquiera pensé que me iba a hacer. Le mostré una foto de lo que quería y pensé que me iba a hacer algo totalmente diferente porque a todo me decía que sí y yo tenía la impresión de que no entendía nada. Me parece que aprobó y con creces el día de hoy, porque bueno, no hablaba mucho, pero ¿quién necesita palabras cuando se tiene un talento como nuestro nuevo amigo? La pasamos muy bien y no fue solo eso, sino que también se empezó a formar como cierta multitud alrededor. La gente se acercaba con curiosidad para ver qué es lo que estábamos haciendo porque teníamos la cámara, gente nos sonreía, nos daba ánimo, nos daba apoyo y si bien parecía algo antipático el peluquero, cuando nos fuimos nos llamó nuevamente para tomarnos una foto con él, nos dio la mano, nos sonreía. Así que realmente era como una caparazón seria, pero dentro de él, la verdad que era una persona muy, pero muy amigable. Después nos fuimos caminando ya para el hotel y nos encontramos con otro peluquero mucho más grande de edad, muy amigable, gente ahí. La amabilidad acá en este lugar parece que estuviese en el aire. Hablando de Ninh Binh, déjenme decirles que este lugar no tiene mucho atractivo turístico. En este caso fallamos con la elección del hotel, estamos a por lo menos 5 kilómetros de los lugares más turísticos que queremos ver. Ya nos vamos a estar yendo a Tam Coc, a unos 5 o 6 kilómetros de acá, para estar más cerca de nuestras aventuras. Y nada, como les digo siempre, no se olviden de suscribirse para no perderse ni un episodio de esta travesía. Si les gustó el video, denle me gusta y como les digo siempre también, gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chao, chao.